Durante siglos, quién sabe si aún hoy en día, existió una ciencia prodigiosa practicada en secreto por un reducido grupo de elegidos que ofrecía a sus adeptos la promesa de riquezas infinitas, vida eterna y el acceso a conocimientos que otorgaban un poder sin límite. Era la alquimia. La alquimia no es la antecesora de la química como tradicionalmente se entiende, porque no tiene nada que ver los principios de la alquimia con los principios de la posterior química. La alquimia podríamos decir que es la ciencia universal del conocimiento, la forma de conseguir el conocimiento absoluto. En eso se diferencia de la química, cuya finalidad es obtener y saber cuáles son los principios de la naturaleza, pero nada que ver con el conocimiento absoluto. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión legada por los árabes puede ser dividida en dos partes, el artículo al y el término kemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto, donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. Dejando aparte su faceta misteriosa, la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Aparatos como el alambique y técnicas como la destilación o el baño María fueron inventadas por los alquimistas, al mismo tiempo que descubrían sustancias hasta entonces ignoradas, como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el amoníaco. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética, alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas de algunos seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos, saturados de códigos destinados a confundir al profano. La alquimia se expresa sobre todo por un lenguaje simbólico que no puede contener en sí la verdad aparentemente, hay que esconderla detrás, la verdad de la alquimia, que era conseguir la piedra filosofal, y para ellos era un arte tan sagrado que no podía llegar a alguien, leer un libro o ver un simple grabado y poder hacer la piedra filosofal. Lo escondían bajo muchas alegorías simbólicas y sobre todo expresadas a través de grabados. Hay unos grabados impresionantes que explican todo el proceso de la gran obra en una página. No es fácil resumir en pocas palabras la labor de un alquimista. Se centraba especialmente en tres facetas distintas. Por una parte, la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser convertidos en oro. La piedra filosofal tradicionalmente se piensa, pues eso, que es una sustancia pétrea. No tiene nada que ver con eso. No está muy claro en qué consistía la piedra filosofal, porque son muy pocos los alquimistas que a través de sus textos nos lo indican. Sí parece que eran unos polvillos finos, porque también se le ha llamado como los polvos de proyección. ¿Por qué polvos de proyección? Porque proyectados, valga la redundancia, sobre cualquier tipo de metal, conseguía transmutarlo en oro. El oro, que era el metal puro por excelencia. Por eso se ha pensado tradicionalmente que lo que buscaban los alquimistas era la obtención de esa piedra filosofal capaz de transmutar cualquier tipo de metal en oro, y lo que buscaban era riqueza. No, esto era una prueba más. La prueba de que se había conseguido elaborar perfectamente esta transmutación, esta transformación a lo largo de la gran obra, y era el símbolo de que tú habías alcanzado el poder absoluto sobre la naturaleza. También buscaban el llamado elixir de larga vida, imaginado como una sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia. Y por último, la consecución de la gran obra, cuyo objetivo era elevar al propio alquimista a un estado superior de existencia, convertirlo en algo más que un mero ser humano. En los legajos de los alquimistas se cuenta que algunos de ellos, dotados de poderes extraordinarios, habitan de incógnito entre nosotros. Bueno, es difícil sacar hoy día a la alquimia de lo que es una vía muerta de la ciencia, pero sí que hay muchas reediciones, hay muchos textos de estos reeditados con técnicas nuevas, reproduciendo los grabados, que tienen una gran demanda y tienen una gran tirada editorial, incluso traducciones del latín al castellano, e incluso de vez en cuando sale algún libro más o menos decente de alguien que dice llamarse alquimista.
En 1975, la opinión pública española quedó conmocionada ante uno de estos autotitulados alquimistas. Se trataba ni más ni menos que de alguien que afirmaba ser el conde de Saint-Germain, un individuo que triunfó en las cortes europeas del siglo XVIII, derrochando una fortuna que nadie sabía de dónde procedía y mostrando todo un rosario de misteriosos poderes que incluían el hipnotismo y la curación de las más diversas dolencias mediante las pócimas que fabricaba en su laboratorio. Saint-Germain, que afirmaba ser inmortal, desapareció tan misteriosamente como había vivido. En diciembre de aquel año, José María Íñigo, en el programa Directísimo, tuvo como invitado a Richard Chanfray, un ciudadano francés que había adoptado la personalidad del alquimista del siglo XVIII. Lo realmente impresionante fue que el misterioso personaje facilitó los medios para que el propio presentador realizara en directo una transmutación ante los ojos de científicos y joyeros que solo pudieron mostrar su asombro y certificar su incapacidad para detectar fraude alguno. Aquello, efectivamente, era oro, cuando tan solo segundos antes se trataba de humilde plomo. Años después, Chanfray, arruinado tras haber gastado una fortuna, se suicidaría llevándose a la tumba el último gran secreto de la alquimia. Se cuenta que días antes de su muerte, confesó a un amigo que en sus actos de alquimia no había truco. La piedra filosofal le fue confiada por un desconocido que le pidió que mostrara al mundo la verdad de la transmutación. La identidad de este personaje, o de la sustancia con la que durante años llevó a cabo sus actuaciones, son un misterio que el falso Saint-Germain se llevó consigo a la tumba. Doctor Fernando Bryan, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que aparece?